bendice este tiempo, la predicación de tu palabra. Llévanos, Señor, a entender lo que tú tienes para nosotros. Quita cualquier impedimento que nos aparta de recibir, de escuchar y de aplicar tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Qué bueno es que de manera especial nosotros podemos hoy celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que hacemos cada semana, pero que de manera especial, muy puntual, el día de hoy se reconoce como el día o el domingo de resurrección. Y lo celebramos porque la resurrección de Jesús es el evento más grande, más decisivo en la historia de la humanidad. Cuando celebramos la resurrección, estamos celebrando el día en que la tumba de Cristo quedó vacía. Celebramos porque la muerte fue vencida a través de la resurrección. Celebramos el día de hoy porque la resurrección es el hecho que Dios confirmó de una vez y para siempre, diciéndonos que la obra de Jesús fue una obra perfecta. Fue una obra suficiente y aceptada por Dios para nuestra salvación. Así que lo celebramos porque la resurrección no es una idea simbólica, no es una experiencia subjetiva, tampoco es un mito religioso. Celebramos porque la resurrección es un hecho histórico, físico y literal. Y eso es importante para nosotros. Es importante hacerlo porque así como en los días del Nuevo Testamento, en el tiempo que el apóstol Pablo escribió el texto que vamos a ver en el día de hoy, hay algunos que quieren borrar la idea, que quieren eliminar el hecho de la resurrección. Algunos dicen que Jesús no resucitó de manera literal, que resucitó ideológicamente. Esto quiere decir que su cuerpo no fue levantado de los muertos, sino que resucitó en la mente de sus discípulos, que resucitó en el pensamiento de ellos y que resucitó para dejar un legado que ha permanecido desde su tiempo hasta nuestro tiempo y que permanecerá a lo largo de la historia. Pero quiero que te diga algo, mi hermano. Eso es un pensamiento totalmente anticristiano. Porque si Jesús no resucitó de manera corporal, el evangelio colapsa. El evangelio no tiene sentido. Sin la resurrección, el evangelio es simplemente una historia. John MacArthur, hablando de eso, dice: si la resurrección no sucedió, el cristianismo es falso desde su base. Es decir, es una construcción que no tiene ningún cimiento. Es un edificio sin zapata, destinado a caerse. Es por eso que en el texto que vamos a ver en el día de hoy, 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo hace una defensa firme, clara y contundente de la resurrección. Partiendo de allí, nosotros vamos a ver algunas enseñanzas que son fundamentales para nuestra fe. Vamos a ver que la resurrección de Jesús es el sello de nuestra salvación. Sin resurrección no hay evangelio. Sin evangelio ninguno de nosotros somos salvos. Por eso quiero que tú vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer los primeros 22 versos de ese pasaje. 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 22. Dice la palabra del Señor: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció
a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y por último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? ¿Cuál es la razón o el sentido por el cual Pablo está escribiendo esto? Él no nos está dando una simple opinión, no nos está proponiendo una teoría. Él está defendiendo el corazón mismo del evangelio. Y le está hablando a una iglesia que no solamente él había fundado, sino que él había instruido respecto a esto. Es por eso que nosotros podemos ver en el versículo 1, como él les dice, el evangelio que les prediqué, que ustedes recibieron. Más adelante, en el verso 2, él también le dice, por el cual ustedes también son salvos, porque yo, dice él, les prediqué. En el verso 13 él le dice, les entregué el evangelio. Lo hace de esa manera porque algunos, que no nos dice el número, probablemente influenciados por ideas filosóficas griegas, habían comenzado a despreciar el cuerpo físico y habían comenzado a desvanecer y a tergiversar la doctrina de la resurrección, convirtiendo la resurrección en algo absurdo. Por eso, en el versículo 12, Pablo le dice, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Le dice, si no hay resurrección de muertos, ni siquiera Cristo ha resucitado. Y entonces él comienza a hacer una defensa para que nosotros podamos entender que la resurrección de Jesús es el sello de nuestra salvación, es el fundamento de nuestra fe. Y lo primero que hace en este caso es enseñarnos que la resurrección es el sello de nuestra salvación, porque en ella se afirma el evangelio. La resurrección confirma el evangelio. Mira los versos 1 al 4. Pablo le dice a ellos, yo les hago saber el evangelio. Ustedes recibieron, están firmes en él y en él ustedes son salvos. Y define ese evangelio en tres partes. Número 1, él dice que Cristo murió por nuestros pecados. Número 2, que fue sepultado. Y número 3, que resucitó al tercer día. Mira esto, mi hermano.
La resurrección no es un complemento del evangelio, es una parte esencial del mismo. No hay evangelio ni podemos predicar el evangelio si no hay resurrección. Juan Calvino, comentando este pasaje, decía: si Cristo no resucitó, todo lo que él hizo carece de valor. No hay evangelio fuera de la resurrección. ¿Sabe por qué? Porque sin la resurrección Jesús sería uno más entre todos los hombres. Sería uno más entre los hombres que mueren, que son sepultados y que desaparecen para siempre. Sin la resurrección, Cristo y su obra serían eliminados de este mundo. Su muerte sería una pura derrota, puesto que se habrían cumplido los deseos de los hombres que decían crucifícalo y mátalo, y no los deseos de Dios. Eliminar la resurrección del centro de nuestra fe, mis hermanos, va a convertir el cristianismo y sobre todo el evangelio en una simple corriente religiosa, donde Jesús es reducido a no más que a un maestro moralista igual que los demás. No podemos eliminar la resurrección de nuestra fe. No podemos eliminar la resurrección porque esta afirma el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque la resurrección es el punto de victoria sobre el pecado y la muerte. Sin la resurrección, la cruz sería una tragedia y no una victoria. La cruz sería una tragedia, la muerte de Jesús y no su victoria sobre el pecado. Sobre todo la resurrección exalta a la fe cristiana por encima de cualquier otra religión. ¿Tú sabes por qué? Porque la resurrección es única. Es un hecho sin igual. Ningún otro maestro religioso o sabio en este mundo ha resucitado como Cristo lo hizo. La resurrección es única. Todos han muerto, pero Cristo vive. La resurrección es única, mis hermanos, porque todos los religiosos morirán, pero tú y yo, si creemos en Cristo, viviremos para siempre. Ese es el evangelio. Ser cristiano, convertirse y dejar fuera la resurrección es como firmar un contrato millonario, pero que no tiene fondos que los respalden. Es como creer que tú tienes algo legítimo, que tú has hecho el mejor contrato de tu vida, pero no tienen dinero con qué pagarte. Es un contrato sin poder. Es un contrato inútil. Es un contrato que no sirve para nada. Así sería la cruz sin la resurrección. Una ilusión o una promesa que simplemente no puede ser cumplida. Eso sería la cruz sin la resurrección. Así que déjame preguntarte algo. Cuando tú piensas en tu fe, en Jesús, ¿dónde está puesta tu fe? ¿Está puesta en un Cristo vivo o está puesta en una religión que has heredado de aquellos que te han instruido con el tiempo? ¿Tu fe está puesta en un Cristo que vive o está puesta, como dicen algunos, que creen en Jesús pero no creen en la resurrección? Que todavía tienen a Jesús colgado en la cruz. Que su devoción depende de un Cristo que todavía sigue crucificado. Déjame decirte algo. Esa no es la fe que nos salva. Esa no es la fe que nos salva. Porque si Cristo está todavía crucificado, si Cristo no ha resucitado, el evangelio no tiene ningún sentido. ¿En qué está puesta tu fe? Déjame decirte algo. Si Cristo resucitó, nuestra fe tiene que estar puesta en Él. Porque si Él resucitó, Él es el Señor de todos. Y si Él es el Señor, tú y yo le debemos nuestra vida a Jesús. Entonces tenemos que rendirnos a Él. Pero no solamente Pablo presenta eso aquí.
No solamente Pablo dice que la resurrección confirma el Evangelio, sino que en los versos del 5 al 8, Pablo dice que la resurrección valida la identidad de Jesús como el Cristo crucificado y resucitado, como Dios mismo, porque mira lo que dice el versículo 5, que Jesús se le apareció a Cefas, en el versículo, ahí mismo dice, se le apareció a los 12. En el versículo 6 dice, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. En el versículo 7 dice, se le apareció a Jacobo. En el versículo 8 Pablo dice, y como un abortivo se me apareció a mí. Pero hay algo importante ahí que Pablo dice. Y Pablo quiere que sepamos, no solamente que él se apareció, sino que él dice, un punto clave para nosotros, que de esos que se le ha aparecido, muchos de ellos viven aún. No en el día de hoy, cuando Pablo escribió esto. ¿Y sabe lo que eso significa? Pablo dice, esa gente que vive puede ser consultada para verificar que aquel que nosotros conocemos como el Cristo resucitado es verdadero. Pablo está diciendo, tú puedes confirmar como un hecho histórico la identidad de Cristo porque muchos lo vieron resucitado. Pablo está apelando a lo mismo que se apela en un tribunal. Cuando se está defendiendo a alguien, se hace una lista de testigos que pueden validar esos hechos. Pero un solo testigo en un tribunal puede ser que no tenga ningún peso. Puede generar incluso dudas. Pero dos testigos pueden levantar sospecha. Cuidado si se pusieron de acuerdo unos con otros. De hecho, aún el día de hoy, cuando se hacen documentos legales que deben ser firmados y reconocidos por una junta directiva o por algún grupo de personas, se pide que sea un número impar para que no haya acuerdo entre las partes. Dos testigos pueden generar sospechas, pero Pablo no está hablando de dos testigos. Como poco, Pablo está hablando de 500 personas. Pablo dice, se le apareció a más de 500 a la vez. Testigos consistentes que establecen certeza de que Cristo ha resucitado. La resurrección no es una historia. Nuestra fe no está basada en emociones, no está basada en experiencias subjetivas, está basada en hechos reales que históricamente pueden ser comprobables. Por eso, no solamente confirma el Evangelio, sino que valida la identidad de Cristo. R.C. Sproul decía, la resurrección es la validación divina de la identidad de Jesús. Cuando Jesús dijo que Él era Dios, la resurrección estaba validando su divinidad. Cuando Jesús dijo que iba a vencer sobre el pecado y sobre la muerte, la resurrección estaba validando esa victoria y esa identidad. Así que Pablo sigue adelante en su defensa. Él no solo está diciendo que la resurrección es central en el Evangelio. A partir del versículo 12, Pablo muestra que la resurrección es la garantía de nuestra fe. ¿Qué hace que nosotros podamos tener una fe firme? ¿Qué hace que nosotros podamos tener una fe en algo que es verdadero? Que podamos desarrollar una fe sólida. Saber que Cristo resucitó. Mira el argumento del apóstol Pablo aquí. Él va a presionar la lógica al máximo. Porque él comienza diciendo, si Cristo no resucitó, él lo que le está diciendo es, ok, ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos. Y si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Ahora mira todo lo que viene allí. ¿Cómo tener la fe en alguien que no ha resucitado? Porque Pablo dice, si Cristo no resucitó, versículo 14, nuestra predicación es vana. En el mismo verso 14 él dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil.
Dice, vana es la predicación y vana también es la fe de ustedes. Pero mira el versículo 15. Pablo dice allí, nosotros somos unos mentirosos. Porque él dice, aún más somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no lo resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, nosotros los creyentes, los cristianos, somos unos mentirosos. Es más, somos testigos falsos. Mis hermanos, y eso es serio. Y eso es serio. Yo nunca había escuchado eso, pero hace un tiempecito estaba en una boda y cuando la jueza delante de los dos contrayentes llamó a los testigos que iban a firmar, hizo una aclaración que yo nunca había escuchado y que probablemente los testigos tampoco habían escuchado. Y antes de firmar, la jueza le dijo, yo quiero que ustedes digan si alguno de ustedes sabe algo oculto de ellos dos que se van a casar. Porque ustedes van a firmar este acta oficial. Y si luego se descubre algo de ellos que los lleva a tener problemas con la ley, ustedes serán interrogados. Y si ustedes lo sabían y ocultaron eso, pueden enfrentar hasta 10 años de cárcel por ser un testigo falso. Yo nunca había escuchado eso. Y dije a mí que nadie me llame para ser testigo. Que yo no quiero problemas. ¿Tú sabes lo que está diciendo Pablo aquí? Si Cristo nos resucitó, lo mínimo que te pueden tocar son 10 años de cárcel. Porque tú estás diciendo algo que Dios hizo cuando Él no lo hizo. Estamos mintiendo delante de Dios. Estamos engañando, dice este verso 15. Es importante saber, mis hermanos, y conocer entonces el fundamento de la resurrección. Saber que esto es verdad. Saber que esta es la prueba contundente que sostiene nuestra fe. Es la garantía para tú y yo ser creyentes y decir que confiamos en Cristo. Es la garantía de que nuestra fe está puesta en Dios y no es un simple hombre. ¿Sabe por qué? Porque todos los hombres mueren, pero Cristo verdaderamente ha resucitado. Cristo ha resucitado. ¿Y qué nos enseñan estos versos a nosotros? ¿Qué hay en esta parte y cómo la resurrección garantiza nuestra fe? En primer lugar, porque es la resurrección lo que le da sentido a la predicación del evangelio. Es la resurrección que le da contenido, peso y poder al evangelio. Sin la resurrección, la predicación cristiana es un mensaje vacío. Es un mensaje hueco. Sin la resurrección, el evangelio se reduce a moralismo, a legalismo, a enseñanzas éticas sin poder para salvar, a un mensaje sin vida, porque proclamaríamos a un Cristo muerto y los muertos no pueden dar vida. Un muerto no puede hacer nada. La fe perdería su fundamento porque se convertiría en una creencia inútil y sin valor. ¿De qué valdría tener fe si Cristo no ha resucitado? Además, mis hermanos, negar la resurrección quita el peso del evangelio porque niega la credibilidad de Jesús. Niega su autoridad. En Juan capítulo 10, verso 17, Jesús dijo, yo voy a poner mi vida porque yo la puedo poner y la puedo tomar cuando yo quiera. Si Cristo no resucitó, Él puso su vida y no pasó nada más. Negaríamos el poder y la autoridad de Jesús. Lo convertiríamos en un mentiroso. Mateo 16 abiertamente le dijo a sus discípulos, yo voy a resucitar. Entonces sería mentira lo que Él dijo. Además, los vamos a descalificar. No pudiéramos decir que Jesús
es el Hijo de Dios. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 4. Y que fue declarado Hijo de Dios. ¿Quién? Jesús. Fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad. ¿Y sabes cuál es ese acto de poder? La resurrección. Pablo dice, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es la resurrección lo que le da sentido, peso, contenido real al Evangelio. Por lo tanto, mi hermano, quiero que tú sepas que sin resurrección el Evangelio no salva. Sin resurrección el Evangelio no tiene sentido, no transforma. No podemos sacar la resurrección. Lo otro que vemos es que la resurrección garantiza nuestra fe porque respalda la veracidad de nuestro mensaje. Recuerda el versículo 15. Si Cristo nos resucitó, tú y yo somos falsos testigos de Dios. ¿Qué es lo que valida lo que tú y yo predicamos? Que Cristo resucitó. Si Cristo nos resucitó, los apóstoles fueran falsos testigos, habrían engañado, habrían dado su vida por un mensaje engañoso. Sin embargo, el libro de los Hechos, capítulo 5, dice que su testimonio fue firme, público y coherente, aún bajo persecución y sufrimiento. Ellos predicaron que Cristo resucitó. Déjame decirte, a pesar de los intentos por desmeritar la resurrección, el mensaje del Evangelio se esparció por todo el mundo porque es un mensaje verdadero. ¿Recuerdas Mateo capítulo 28? Los soldados van a hablar de la resurrección y los líderes religiosos le dicen a ellos, no digan que Cristo resucitó. Mateo capítulo 28, verso 11. Dicen, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. A pesar del intento de traer descrédito a la resurrección, el mensaje verdadero de Cristo se expandió por todo lugar. Aquellos que predicaron primero que nosotros estaban plenamente convencidos de que Cristo había resucitado. La disposición de los apóstoles a sufrir y morir confirman que no estaban hablando de una invención humana, sino de una verdad histórica de que el Hijo del Hombre vino a morir por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día fue resucitado y levantado en gloria por el Padre. No estamos hablando de una historia, estamos hablando de un hecho verdadero. Cristo resucitó. Y entonces Pablo se mueve un poco más adelante y llega a lo más profundo de su argumento. Él no solamente habla del pasado, no habla de lo que sucedió, sino que ahora va a hablar de lo que sucederá con nosotros. Y nos ha dado 3 razones para entender que la resurrección es el sello de nuestra salvación. Nos ha dicho en primer lugar que la resurrección confirma el Evangelio. Luego nos presentó cómo valida la identidad de Cristo. Nos dice la resurrección es la garantía de la fe. Y ahora, a partir del verso 16, nos dice, la resurrección es el sello de nuestra fe porque asegura nuestra salvación. Ve conmigo al texto una vez más. Mira el versículo 17. Vamos a comenzar desde el 16. ¿Qué dice él allí? Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Verso 17, si Cristo nos resucitó, tú y yo no somos salvos, estamos en pecado todavía. Él dice, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados, no hay salvación. Verso 18, olvídate de la vida eterna, no hay vida eterna, porque Pablo dice,
entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. ¿Sabe lo que está diciendo? Todos los que murieron siendo cristianos, Dios no los recibió en su reino. Nunca podrán entrar al cielo. No resucitarán en ningún momento. Y eso es una contradicción a lo que Jesús dijo, porque en Juan capítulo 14 Jesús dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo me voy a preparar lugar para ustedes. Es una contradicción a la palabra. El apóstol Pedro, que es citado aquí cuando dice que se le apareció a Cefas, nos dice en 1 de Pedro capítulo 1, verso 3, que mediante la resurrección de Jesús se nos ha hecho nacer para una nueva esperanza viva y para obtener una gran herencia cuando seamos resucitados en Cristo. Además, mira otra cosa, mi hermano. Versículo 19. Si Cristo nos resucitó, tú y yo somos unos miserables. Dice, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Piensa por un momento en alguien que te dé lástima. Piensa por un momento en alguien que te dé lástima. Probablemente un pedigüeño de la calle, tú lo ves con gran lástima. Probablemente tú conoces a alguien envuelto en el mundo del vicio, destruido, y te genera lástima. ¿Tú sabes lo que está diciendo la palabra? Que si tú y yo esperamos en Cristo solamente para esta vida, porque entendemos que Cristo nos resucitó, tú y yo damos más lástima que esa persona. Dices, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. La vida en este mundo caído está llena de caos, enfermedades, muertes, injusticia, sufrimiento, pleitos, abusos, maltratos. Y todas esas cosas nos alcanzan a nosotros, aun siendo cristianos. Pablo dice, en medio de ese mundo y en medio de todo ese sufrimiento, ustedes son más dignos de lástima, porque están creyendo en algo que no va a suceder. Están engañados. Están engañados. Y eso sería lo más duro de todo. ¿Tú te imaginas estar esperando todo este tiempo, confiando en Cristo y al final no pasó nada porque Cristo nos resucitó? ¡Wow! El pensamiento solamente duele. El pensamiento solamente duele. Piénsalo. Si Cristo sigue en la tumba, no hay salvación, no hay perdón, no hay vida eterna. Vamos una vez más al libro de Romanos. Mira lo que dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 25. Vamos a leerlo desde el 23. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que se levantó de los muertos, a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sabe lo que está diciendo, mis hermanos? Que la primera parte de nuestra salvación la encontramos en la cruz. Allí fue paga la deuda que nos condenaba. Pero la otra parte es la resurrección. Porque la resurrección confirma que el pago por nuestros pecados fue aceptado por Dios en la persona de Cristo. ¿Sabe lo que pasa? Que Cristo pasó su tarjeta en la cruz y el voucher que le dieron fue la resurrección. El recibo de que el pago fue aceptado por Dios fue la resurrección. Antes de conocer a Cristo, tú y yo éramos prisioneros del pecado.
esclavos del pecado, dice la palabra. Y Cristo fue a la cruz y murió y pagó nuestra condena. Pero no éramos libres todavía. Seguíamos siendo presos. No nos habían dado la libertad. Pero cuando Cristo resucitó, recibimos la orden de justicia y fuimos hechos libres para siempre. Porque la resurrección demuestra la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Y entonces tú y yo no solamente somos salvos, sino que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Qué bueno es el Señor. La salvación, la resurrección asegura nuestra salvación. ¿Tú sabes por qué? Porque dice nuestro texto aquí en 1 Corintios 15 que así como Cristo resucitó, nosotros viviremos con Él. Esa es nuestra garantía. Mira el versículo 20 conmigo. Pablo está presentando un escenario negativo atrás y lo acabamos de ver. Si Cristo no resucitó, comienza él diciendo en el versículo 14, olvídate de todo si Cristo no resucitó. Tú estás perdido, no hay perdón, no hay salvación, no hay vida eterna. Ahora mira el versículo 20, pero, y ese pero ahí es importante, porque ese pero va a abrir la puerta a nuestra esperanza. Pablo nos tiene oscuro aquí, y cuando él dice pero, él va a abrir la puerta para que llegue la luz. Él dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Hermano, Pablo está diciendo, no te dejes confundir, no importa todo lo que te digan, Cristo ha resucitado, pero ahora Cristo ha resucitado. Y en el final del versículo 22, él dice que como Cristo resucitó de los muertos, en él todos seremos vivificados. Él está diciendo, porque Cristo vive, tú y yo viviremos con Él para siempre. Y esa es la gloria del Evangelio. La gloria del Evangelio es que siendo nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió y resucitó para que tú y yo vivamos con Él. Cristo ha resucitado, mis hermanos. Y su resurrección es el sello absoluto de nuestra salvación y de nuestra fe. Decía Spurgeon, hablando de la resurrección, que la resurrección de Cristo es el amén de Dios al consumado es de la cruz. Cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, ya todo está pago, Cristo le puso un sello con la resurrección. Y entonces nosotros podemos legalmente decir, este es el acta de nuestra salvación, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. ¿Cómo debemos nosotros vivir ante la realidad de la resurrección? Debemos vivir tranquilos, gozosos, expectantes. Tenemos que vivir con nuestra fe puesta en Cristo solamente porque nuestros pecados han sido perdonados por el Señor. Y la prueba de ese perdón es su resurrección. Pero no solamente eso, mis hermanos, podemos vivir tranquilos porque en la resurrección de Jesús nuestro futuro está asegurado. No importa lo que pase en este mundo, nuestro futuro está asegurado. No importa si hay un cataclismo, el seguro paga y ese seguro es la resurrección de Jesús. No importa lo que pase con nosotros en este momento, hay un seguro de vida que nosotros podemos cobrar de manera instantánea y ese seguro está sellado con la resurrección de Cristo. Podemos vivir tranquilos porque no hay nada que tú y yo hagamos en este mundo para Dios que sea en vano, porque
la resurrección es la base de nuestras acciones. Vamos a sufrir en este mundo, pero no vamos a sufrir sin propósito. Podemos morir y de hecho vamos a morir en este mundo, pero no vamos a morir sin esperanza, porque la palabra de Dios dice que porque Cristo vive, nosotros viviremos con Él. Y si tú no conoces a Cristo y Cristo ha resucitado, tú no puedes seguir viviendo igual. Tú no puedes voltear la cara, no puedes ignorarlo, no puedes posponerlo. Tienes que reconocer que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene toda la autoridad sobre la vida y la muerte. Tiene que reconocerlo a Él. John Stott decía, la resurrección no solamente debe ser creída, sino que debe ser respondida. Es decir, que tú tienes dos caminos en esta mañana. El primero de ellos es creer en la resurrección, pero decidir seguir envuelto en tus pecados, permanecer en pecados y rechazar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y tienes un segundo camino, y es responder a Cristo abrazando su gracia. Es arrepentirte de tus pecados y venir al Cristo vivo que murió por nosotros, resucitó y reina para siempre. Si Cristo resucitó, Él es el Señor de nuestra vida y debemos rendirnos a Él. Así que no pienses que tú no puedes. Si tú has entendido la palabra del Señor, el Señor lo ha hecho porque a través de su palabra se quiere aparecer a tu vida. No pienses, yo no puedo, yo tengo mucho pecado, yo soy muy malo, yo he hecho muchas cosas, no importa. Aquí dice que Él se le apareció a Pedro y Pedro lo negó. Dice que se le apareció a los 12 y ellos lo abandonaron en el momento de la cruz. Dice que se le apareció a muchos hermanos que probablemente no los reconocieron en su momento. En el versículo 7 dice que se le apareció a Jacobo. Y en Juan capítulo 16, Jacobo, que era hermano de Jesús, Juan dice que no creía en Jesús y que creía que Jesús estaba loco. Se le apareció a Pablo, que dice él aquí que no era digno de eso porque él era un perseguidor de la iglesia. Si tú has entendido la palabra de Dios en el día de hoy, Cristo se te ha aparecido a ti. Se te ha aparecido a ti para que por su gracia tú puedas tener una vida asegurada. Una vida fuera del pecado, una vida que exalta y glorifica el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo es la garantía, el sello de nuestra salvación. Entrégale tu vida a Cristo. Pon tu vida en las manos del Señor. Ahí donde tú estás sentado. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo en el día de hoy, órale al Señor. Pídele perdón por tus pecados y dile que te ayude a reconocerlo como tu Señor y tu Salvador. Es una decisión sencilla. No necesitas un momento mágico. Necesitas un momento consciente de que la palabra de Dios ha hablado a tu corazón y de que tú necesitas el perdón de los pecados. Y ese perdón solamente lo tenemos a través de Cristo, que murió y resucitó por nosotros. Así que pon tu vida en las manos del Señor. Y si tú eres creyente, mi hermano, dale gracias a Dios por haberte salvado. Y pídele que te ayude a tener una vida de compromiso con Él. Una vida donde Él y solo Él sea el dueño de todo lo que nosotros somos. Padre, tú eres bueno y agradecemos que tú has resucitado
Qué bueno, Señor, es saber que nuestra fe no se basa en un cuento, que no es una fábula, que no es un hecho improbable, sino es un hecho verdadero que confirma el evangelio que creímos. Un hecho comprobable por el gran número de testigos que pudieron certificar, humanamente hablando, que tú resucitaste. Qué bueno es saber que nuestra fe tiene una garantía absoluta en la resurrección y que esta resurrección es el seguro infalible de nuestra salvación. Gracias, Señor. Nosotros estamos aquí divididos en una audiencia compartida. Algunos que te amamos, algunos, Señor, que creemos en ti, que reconocemos nuestros pecados y que te hemos conocido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y otros que probablemente te conocen de manera tradicional o que simplemente no lo han hecho. Si tú le has hecho entender tu palabra en el día de hoy, confróntalos y llévalos a tomar la decisión correcta, a ir por el camino correcto, que es entregarte su corazón, reconociéndote como su Señor y su Salvador. Gracias, Padre. Obra en el corazón de ellos, no le des paz, no le des tranquilidad hasta que ellos tengan un encuentro verdadero contigo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor, aquel que murió y resucitó. Amén y amén.